Saludos queridos amigos de nuestro canal Historias Sagradas. Qué alegría compartir este momento con todos ustedes aquí, donde las historias bíblicas cobran vida de una manera única y conmovedora. Hoy nos embarcamos en un viaje fascinante a través de 3 relatos que han dejado una marca imborrable en la historia de la humanidad. Comenzaremos nuestra travesía con la sabiduría del legendario rey Salomón, conocido por su riqueza, poder y sobre todo, por su inigualable discernimiento otorgado por Dios. Nos adentraremos en la historia de cómo Salomón construyó el Templo de Jerusalén, un símbolo de la fe y la presencia divina. También exploraremos el dilema de las 2 madres que reclamaban un niño, revelando la astucia y justicia de Salomón en su decisión, una enseñanza sobre la verdadera sabiduría y el juicio. A continuación, nos sumergiremos en la vida del rey Josafat de Judá, un gobernante que buscó a Dios fervientemente y fortaleció su reino contra adversidades externas. Descubriremos cómo su fe y dependencia en Dios lo guiaron a través de conflictos y desafíos, incluyendo la notable batalla en la que la intervención divina le concedió una victoria sin precedentes. La historia de Josafat nos inspirará a confiar en la guía divina en tiempos de crisis. Y por último, pero no menos emocionante, reviviremos las hazañas del rey Ezequías, quien se destacó por su devoción y reformas religiosas en un tiempo de idolatría rampante. Nos emocionaremos con su valiente defensa de Jerusalén frente al asedio del poderoso ejército asirio, y cómo su fe inquebrantable en Dios resultó en un milagroso salvamento de su ciudad y pueblo. La tenacidad y fe de Ezequías nos enseñarán sobre la importancia de la perseverancia y la confianza en momentos de desesperanza. Así que los invito a todos a unirse a nosotros en este emocionante viaje a través del tiempo y el espacio, mientras exploramos estas historias que han resistido el paso de los siglos y milenios y continúan inspirando y conmoviendo a generaciones enteras. Prepárense para ser sorprendidos y emocionados en cada paso del camino. Historias Sagradas, el canal donde los relatos de la fe cobran vida. Bienvenidos. En una época donde el destino de Judá se balanceaba al borde de la espada y las sombras de los ejércitos asirios cubrían la tierra como un presagio oscuro, me encontraba yo, al frente de mi gente, enfrentando una amenaza que parecía invencible. En medio de la noche más oscura que Judá haya enfrentado, los ejércitos asirios, vastos e implacables, sitiaban Jerusalén, amenazando con borrar nuestra existencia de la faz de la tierra. Yo observaba desde las murallas, sintiendo el peso del destino de mi pueblo. La fe en Dios era nuestra única esperanza contra la aplastante marea de Sennacherib. En aquel momento de desesperación, hice una elección que definiría nuestro futuro. Una apuesta por la fe sobre la fuerza, por lo divino sobre lo terrenal. Pero para entender la verdadera esencia de esta decisión y cómo llegamos a enfrentar tal desafío, debo comenzar desde el principio. Soy Ezequías, rey de Judá, y esta es mi historia. Al asumir el trono de Judá, heredé un reino en encrucijada, un lugar donde las tradiciones de nuestros antepasados se habían desvanecido bajo la sombra de prácticas ajenas y cultos paganos. Las calles de Jerusalén, que deberían haber resonado con oraciones y cánticos al único Dios verdadero, se habían llenado en cambio con el estruendo de rituales que no nos pertenecían. El templo de Jerusalén, el corazón espiritual de nuestro pueblo, yacía abandonado, un símbolo descuidado de nuestra fe fracturada. Sentí, con cada fibra de mi ser, que mi primera y más sagrada tarea era restaurar la pureza de nuestra adoración, devolver a Judá a su curso verdadero. Con determinación, comencé por erradicar los altares paganos, los símbolos de un culto que nos había desviado. Cada ídolo fue derribado, cada santuario en los altos fue desmantelado, no por la fuerza de la espada, sino por la convicción de nuestra fe renovada. El templo de Jerusalén, durante tanto tiempo descuidado, se sometió a una purificación y reparación exhaustivas. Se retiraron los elementos impuros y se restauraron las prácticas y rituales que nos conectaban directamente con nuestro pasado, con la esencia misma de lo que significaba ser parte de Judá. Este no fue solo un acto de limpieza física,
sino una renovación espiritual, un llamado a nuestro pueblo para volver a los brazos abiertos de nuestro Dios. Estas reformas, para mí, fueron mucho más que simples ajustes en las prácticas religiosas de nuestro pueblo. Fueron la expresión más pura de mi amor y devoción hacia Dios. Este periodo de transformación no se trataba solo de reconstruir el templo o de eliminar los altares paganos, sino de un profundo anhelo por reconectar con nuestro Dios, con ese poder supremo que había sido el guía y protector de nuestros antepasados en sus momentos más críticos. Era mi forma de mostrar que nuestro compromiso con Él iba más allá de los rituales. Era una cuestión de corazón, de alma, de una fe inquebrantable que definía quiénes éramos y a quién elegíamos seguir. Este despertar no fue un camino fácil. La resistencia que encontré no solo provenía de fuera, sino también de dentro, de aquellos que habían encontrado comodidad en las prácticas ajenas a nuestra fe. Sin embargo, en cada paso de este viaje, en cada desafío enfrentado, veía la mano de Dios guiándonos, fortaleciéndonos, recordándonos que cada sacrificio y cada esfuerzo era un ladrillo más en la reconstrucción no solo de nuestras estructuras físicas, sino de nuestro vínculo espiritual con Él. Mi amor por Dios se profundizó con cada altar eliminado, con cada piedra colocada en el templo, porque cada acción era un eco de su voluntad, una manifestación de nuestra fe viva y vibrante. Este renacimiento espiritual fue para mí una reafirmación de nuestra identidad colectiva, una declaración de que no éramos simplemente un pueblo definido por nuestras fronteras geográficas, sino por nuestra relación con Dios. Fue un testimonio de que nuestra fe podía sostenernos contra cualquier adversidad, guiarnos a través de cualquier desierto. En la restauración del templo y en la purificación de nuestras prácticas, no solo buscábamos honrar a Dios con nuestras obras, sino invitarlo a residir de nuevo en medio de nosotros, a ser el centro de nuestra vida, la fuente de nuestra fortaleza. En la restauración del templo y en la purificación de nuestras prácticas, no solo buscábamos honrar a Dios con nuestras obras, sino invitarlo a residir de nuevo en medio de nosotros, a ser el centro de nuestra vida, la fuente de nuestra fortaleza. A medida que avanzábamos en este camino, me llenaba de esperanza y determinación, sabiendo que estábamos sentando las bases para enfrentar los desafíos futuros, reafirmando nuestro compromiso de vivir según los preceptos divinos que nos habían sido entregados. Era un recordatorio constante de que, por encima de todo, nuestro amor y lealtad a Dios serían la luz que guiaría a Judá hacia un futuro de bendición y prosperidad. Tras haber encaminado a mi pueblo hacia una renovación espiritual, nos enfrentamos a una prueba que pondría a prueba nuestra fe como nunca antes. El imperio asirio, bajo el reinado de Sennacherib, se erguía como una colosal tormenta en el horizonte, una fuerza conquistadora que había sometido reinos y naciones con una eficiencia y crueldad implacables. Su avance hacia Judá no era solo una amenaza militar, sino un desafío directo a la fortaleza de nuestra fe en Dios. Cuando Sennacherib puso sitio a Jerusalén, no solo buscaba someter nuestra ciudad, sino también quebrantar nuestro espíritu, desafiando abiertamente la protección divina que creíamos nos resguardaba. Las amenazas de Sennacherib, rey de Asiria, no solo ponían a prueba la fortaleza de nuestras murallas, sino también la solidez de nuestra fe. Su desafío se extendió más allá del campo de batalla. Llegó hasta el mismo corazón de nuestra confianza en Dios. Las palabras de su mensajero, Rabshakeh, resonaban en los oídos de mi pueblo, proclamando blasfemias, diciendo que ni Dios podría salvarnos de su mano poderosa. Nos advirtieron con arrogancia, diciendo que, al igual que las naciones que habían caído antes que nosotros, seríamos fácilmente vencidos y que no deberíamos depositar nuestra esperanza en el Señor. Ante tal desafío, mi reacción fue llevar directamente estas palabras ante Dios. Tomé la carta de amenaza enviada por Sennacherib y con el peso del futuro de Jerusalén sobre mis hombros, me dirigí al templo del Señor. Allí desplegué el pergamino delante de Dios, como quien presenta una causa justa ante el más sabio de los jueces. Y ante el altar de Dios, mi corazón derramó una oración no solo por la salvación, sino por la afirmación de su presencia entre nosotros. Oh Señor, Dios de Israel, que habitas entre los querubines, tú solo eres el Dios de todos los reinos de la tierra. Tú has hecho los cielos y la tierra. Inclina, oh Señor,
tu oído y escucha. Abre, Señor, tus ojos y mira. Escucha las palabras de Sennacherib, que ha enviado a insultar al Dios vivo. Es verdad, Señor, que los reyes de Asiria han devastado las naciones y sus tierras, y han arrojado sus dioses al fuego. Pero ahora, oh Señor, nuestro Dios, sálvanos de su mano, para que todos los reinos de la tierra sepan que tú, Señor, eres el único Dios. Al presentar las amenazas de Sennacherib delante de Dios, no solo buscaba la salvación de Jerusalén, sino también afirmar nuestra confianza absoluta en su poder y soberanía. Era una declaración de que, ante la arrogancia y el poder humano, nuestra fe en Dios permanecía inquebrantable. Este acto simbólico de desplegar la carta ante él era mi manera de decir que, a pesar de la magnitud de la amenaza, nuestra esperanza y confianza estaban puestas en algo mucho más grande que las promesas vacías y la fuerza de un imperio terrenal. Era un momento de entrega total, donde la lucha no era solo nuestra, sino de Dios, y nuestra victoria dependería completamente de su intervención. La victoria que el Señor nos concedió frente a la abrumadora amenaza de Sennacherib fue tan milagrosa como inesperada, un testimonio de su poder y protección sobre su pueblo. Tras presentar las amenazas del rey asirio ante Dios, nuestra esperanza se mantuvo firme, pero la incertidumbre de cómo respondería el Señor llenaba el aire de Jerusalén. La noche cayó sobre la ciudad, y con ella una tensa espera. Sin embargo, lo que sucedió a continuación marcaría nuestras vidas y nuestra fe para siempre. En la oscuridad de esa noche, mientras Jerusalén yacía en silencio, esperando el inevitable asalto, el Señor actuó de manera prodigiosa. Sin que nosotros levantáramos una sola espada, el ángel del Señor descendió sobre el campamento asirio. Al alba, cuando los primeros rayos de sol se atrevieron a romper la oscuridad, la noticia llegó a mí de manera tan abrupta como inesperada. Mis mensajeros, con rostros pálidos marcados por el asombro, apenas podían articular las palabras. 185.000 soldados asirios yacían muertos, no por mano de hombre, sino por la intervención del ángel del Señor. La cifra era inconcebible, un testimonio abrumador del poder divino actuando en favor de su pueblo. Al caminar entre las filas de los caídos, un silencio sepulcral me rodeaba, solo roto por el viento que parecía susurrar palabras de victoria y consuelo. Los asirios que habían sobrevivido, aquellos pocos que el ángel del Señor había dejado con vida, miraban con terror no solo a sus compañeros caídos, sino hacia nosotros, hacia Jerusalén, como si de repente nos viéramos envueltos en un aura de divinidad invencible. Su retirada fue un caos, un testimonio vivo del miedo que se había apoderado de sus corazones. Lo que una vez fue un ejército orgulloso y despiadado, ahora era un remanente roto, apresurándose lejos de la presencia del Dios de Israel. Esta experiencia, el ver cómo el campo que se extendía ante Jerusalén se había transformado en un monumento a la misericordia y el poder divino, profundizó mi fe de una manera que palabras no pueden expresar. La victoria sobre Sennacherib no fue solo una liberación de nuestro enemigo, sino un recordatorio eterno de que no hay nada imposible para Dios. Mi corazón, lleno de gratitud, no podía dejar de alabar a quien había demostrado ser nuestro protector y salvador. Esta victoria no fue solo un acto de salvación, fue una afirmación del poder de Dios y de su fidelidad hacia aquellos que depositan su confianza en Él. Nos mostró que, sin importar la magnitud de la amenaza o la desesperanza de la situación, la fe en el Señor puede mover montañas, cambiar el curso de ríos y revertir los destinos de naciones enteras. Para nosotros, los habitantes de Jerusalén, este milagro fue una revelación de que nuestro Dios no es solo una figura distante o una tradición ancestral, sino una presencia viva y activa, capaz de defender y proteger a su pueblo contra cualquier adversario. Después de la derrota milagrosa de su ejército a las puertas de Jerusalén, el rey Sennacherib se vio obligado a regresar a Asiria en deshonra. Su invencibilidad, que una vez sembró terror en el corazón de tantas naciones, había sido quebrantada no por un ejército, sino por el poder divino del Dios de Israel. La humillación de Sennacherib fue profunda. Un golpe no solo a su orgullo personal, sino al prestigio de su imperio. Tiempo después de su retirada de Judá, su fin llegó a manos de sus propios hijos. Mientras adoraba en el templo de su dios Nisroch,
2 de sus hijos conspiraron contra él y lo asesinaron con la espada. Este acto de traición y violencia dentro de su propia familia marcó el amargo cierre de su reinado. La muerte de Sennacherib no solo fue un epílogo trágico a su campaña fallida contra Jerusalén, sino también un testimonio del juicio divino, recordándonos que aquellos que desafían a Dios y oprimen a su pueblo, finalmente enfrentan su propia ruina. Tras la euforia de la victoria divina contra los asirios, me encontré enfrentando una batalla muy distinta, una lucha por mi propia vida. Caí gravemente enfermo, a tal punto que la muerte parecía inminente. Los médicos de mi corte no tenían esperanzas. Según todo conocimiento humano, mi tiempo en este mundo estaba llegando a su fin. Fue en este momento de extrema vulnerabilidad cuando la profundidad de mi fe fue verdaderamente puesta a prueba. En ese momento de desesperación, cuando la esperanza parecía un lujo que ni siquiera un rey podía permitirse, el profeta Isaías vino a mí con un mensaje que heló mi alma. Así dice el Señor: pon en orden tu casa, porque morirás y no vivirás. La finalidad de sus palabras me golpeó con una fuerza que ninguna batalla había conseguido. Sin embargo, en lugar de resignarme a mi destino, volví mi rostro hacia la pared y desde lo más profundo de mi ser, elevé una oración a Dios. No fue una oración de palabras elegantes o teología compleja, sino el clamor sincero de un corazón que no estaba listo para decir adiós. Recuerda ahora, oh Señor, te ruego, cómo he andado delante de ti en verdad, y con corazón íntegro, y he hecho lo bueno a tus ojos. Mis palabras brotaron entre lágrimas, un torrente de emoción y súplica por algo más de tiempo, no solo para reinar, sino para vivir, para ver el fruto de la paz que tanto habíamos luchado por asegurar. La respuesta de Dios a mi oración fue un reflejo de su inmensa misericordia y compasión. Antes de que Isaías pudiera abandonar el patio central, el Señor le instruyó volver a mí con un mensaje de esperanza y promesa. He oído tu oración, he visto tus lágrimas. He aquí, te sanaré. Al tercer día subirás a la casa del Señor, y añadiré a tus días 15 años más. Además, Dios me brindó una señal inconfundible de su poder y de su promesa cumplida. Hizo retroceder la sombra 10 grados en el reloj de sol de Acaz, un milagro que desafió toda explicación natural y reafirmó mi fe en el Señor que gobierna tanto el tiempo como la eternidad. Mi recuperación fue tan milagrosa como la promesa. Me levanté de mi lecho de enfermedad con un nuevo aliento de vida, una segunda oportunidad concedida por la gracia de Dios. Esta experiencia no solo prolongó mi vida, sino que profundizó mi relación con el Creador, enseñándome que cada día es un regalo precioso y que en sus manos, incluso los momentos más oscuros, pueden transformarse en testimonios de su amor y fidelidad. Gracias por acompañarme en este viaje a través de mi historia, llena de fe, milagros y pruebas superadas con la ayuda del Todopoderoso. Bajo mi mano, Israel floreció como nunca antes, en la cúspide de mi reinado, bajo la bendición de Dios. Israel alcanzó alturas de esplendor y sabiduría nunca antes vistas. El día que el templo de Jerusalén, una maravilla arquitectónica bañada en oro, abrió sus puertas, el mundo se maravilló ante nuestra gloria. Las naciones se inclinaban ante nuestra prosperidad, y mi corte era el centro de la sabiduría divina. En ese momento, frente a la majestuosidad del templo y la admiración de mi pueblo, estaba claro que no había habido, ni habría, un rey tan sabio y rico como yo. Soy el rey Salomón, y esta es mi historia. En el corazón de Jerusalén, bajo el reinado de David, el rey guerrero y poeta que capturó la ciudad de David y unió a Israel, nací yo, Salomón, hijo de David y Betsabé, cuya historia de amor y redención es tan compleja como conmovedora. La historia de cómo llegué a ser rey es bastante intensa y llena de drama familiar. Era un tiempo de incertidumbre en el reino de Israel. Mi padre, el rey David, ya en sus últimos días, se encontraba debilitado y distante de los asuntos del Estado. En este vacío de poder, mi hermano Adonías, audaz y ambicioso, vio una oportunidad para asegurarse el trono. Con el apoyo de figuras influyentes, incluidos Joab, el comandante del ejército, y Abiatar, el sacerdote, Adonías organizó un banquete
en el que se proclamó rey ante sus seguidores, sin esperar la bendición de nuestro padre. Sin embargo, Adonías había subestimado un factor crucial: la promesa divina y la voluntad de David. Mi madre, Betsabé, una mujer de inteligencia y determinación, junto con Natán, el profeta de Dios, actuaron rápidamente ante esta usurpación. Natán ideó un plan. Primero, Betsabé iría a David para recordarle su juramento de que yo, Salomón, su hijo con ella, sucedería al trono. Luego, Natán entraría para confirmar las noticias de las acciones de Adonías y preguntar si David había cambiado de opinión respecto a quién debería ser el próximo rey. La estrategia de Natán y Betsabé funcionó. Al ser informado de la situación, mi padre se conmovió por la lealtad a su palabra y la necesidad de actuar conforme a la voluntad de Dios. Entonces, David tomó medidas inmediatas para asegurar mi ascenso al trono, instruyendo a Sadoc el sacerdote, a Benaías, hijo de Joiada, y al mismo Natán, para que me ungieran rey sobre Israel y Judá. El ritual de ungimiento tuvo lugar en el manantial de Gihón, un acto público y simbólico que no dejaba dudas sobre la legitimidad de mi reclamo. Montado en la mula de David, fui escoltado por la ciudad en una procesión que culminó con mi ungimiento. El sonido de las trompetas y el júbilo del pueblo resonaron por todo Jerusalén, sellando mi designación como el verdadero heredero del trono. Este momento no solo representó mi triunfo sobre la adversidad y la intriga, sino que también reafirmó el papel de la providencia divina en la sucesión real, la lealtad, la astucia y la fe de aquellos cercanos a mí, especialmente mi madre Betsabé y Natán el profeta. Fueron cruciales en este proceso. Así, mi reinado comenzó no solo con el desafío de unificar y liderar a Israel, sino también con el compromiso de honrar las promesas hechas, tanto a nivel humano como divino. Tras asegurar mi posición como rey de Israel y Judá, sentía una inmensa responsabilidad sobre mis hombros. Gobernar un reino tan vasto y diverso, con sus innumerables desafíos y complejidades, requería más que fuerza y astucia política. Necesitaba una guía divina, un entendimiento profundo de la justicia, la misericordia y la verdad. Buscando esta conexión con lo divino, viajé a Gabaón, donde se encontraba el principal altar de sacrificios, un lugar sagrado que había servido a mi pueblo durante generaciones. Allí, en un acto de fe y devoción, ofrecí 1000 holocaustos a Dios. Este gesto no buscaba simplemente ganar favor divino, sino expresar mi total dependencia y entrega al Señor, reconociendo que cualquier éxito de mi reinado dependería de su sabiduría y guía. Fue esa noche, después de los sacrificios, cuando Dios se me apareció en un sueño. En ese sueño, el Señor me dijo: «Pide lo que quieras que te dé». Frente a esta oferta divina, podría haber solicitado riqueza, victorias sobre mis enemigos o una larga vida. Sin embargo, consciente de mi juventud y de la tarea monumental que tenía por delante, pedí algo que consideraba fundamental para gobernar con justicia y eficacia. «Dame, pues, ahora sabiduría y conocimiento para dirigir a este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande?». La respuesta de Dios fue de aprobación y generosidad. No solo me concedió la sabiduría que había pedido, sino que también prometió darme riquezas, bienes y honor como nunca había tenido rey alguno antes de mí, y como no lo tendría ninguno después, si seguía sus caminos como lo hizo mi padre David. Este momento fue crucial, no solo para mi reinado sino para todo Israel, pues marcó el comienzo de una era de prosperidad, justicia y paz, guiada por la sabiduría divina. Al despertar, estaba lleno de una nueva comprensión y un propósito renovado. Regresé a Jerusalén, al Arca de la Alianza, donde ofrecí sacrificios y compartí un banquete con mi corte, celebrando lo que sabía que era un cambio fundamental en mi vida y en mi forma de gobernar. Desde el inicio de mi reinado, albergaba el profundo deseo de construir un templo permanente para albergar el Arca de la Alianza, símbolo de la presencia divina entre nosotros. Mi padre, David, había concebido este sueño, pero fue a mí a quien se le concedió la tarea de hacerlo realidad, pues se dijo que él había derramado mucha sangre y librado grandes batallas, mientras que mi reinado estaba marcado por la paz y la estabilidad, condiciones propicias para tal empresa. La construcción del Templo de Jerusalén no fue solo un acto de fe,
sino también un monumental esfuerzo de colaboración y planificación. Escogí el monte Moría como el sitio para el templo, un lugar de profunda significancia histórica y espiritual, ya que se creía que era allí donde Abraham había ofrecido a su hijo Isaac a Dios, y donde mi padre había erigido un altar. Para llevar a cabo esta empresa, organicé una extensa fuerza laboral y establecí tratados con Hiram, rey de Tiro, quien me suministró cedro y ciprés del Líbano, así como trabajadores expertos en madera y piedra. El diseño del templo era espléndido, con un gran cuidado puesto en cada detalle, desde el Sancta Sanctorum, que albergaría el arca, hasta los intrincados trabajos en metal y las ricas decoraciones interiores. El templo se erigió no solo como una estructura física, sino como un símbolo de la fe de Israel, la gloria de Dios y mi compromiso con ambos. La construcción tomó 7 años, un periodo durante el cual mi dedicación y los recursos del reino se volcaron en este sagrado proyecto. Al completarse, el templo fue consagrado en una ceremonia solemne, donde el arca fue trasladada a su nuevo hogar entre nubes de incienso y el jubiloso canto de los israelitas, simbolizando la presencia inminente de Dios. Este acto no solo cumplió una promesa divina, sino que también estableció a Jerusalén como el centro espiritual y político de Israel, un lugar donde el pueblo podía venir a adorar y ofrecer sacrificios a Dios. El Templo de Jerusalén se convirtió en el corazón de nuestra nación, un testimonio de nuestra identidad como pueblo de Dios y de mi propio legado como un rey que buscó ante todo la cercanía con lo divino. El juicio de las dos madres es quizás uno de los episodios más emblemáticos de mi reinado, destacando no solo la sabiduría divinamente otorgada, sino también mi compromiso con la justicia y la verdad. Esta historia se ha convertido en un ejemplo atemporal de astucia judicial y comprensión humana. Dos mujeres que vivían en la misma casa y habían dado a luz casi al mismo tiempo, se presentaron ante mí con un dilema desgarrador. Durante la noche, uno de los bebés murió, y cada madre afirmaba que el niño sobreviviente era el suyo, acusando a la otra de haber intercambiado los bebés mientras dormían. Escuchando sus argumentos, me enfrentaba a un caso sin testigos ni evidencia clara que pudiera guiarme. Era un enigma que requería más que el conocimiento de leyes. Necesitaba una profunda comprensión de la naturaleza humana. Inspirado por la sabiduría que Dios me había concedido, propuse una solución radical. Ordené que trajeran una espada y declaré que el niño vivo sería dividido en 2, entregando una mitad a cada mujer. Mi sentencia, aunque dramática, no tenía la intención de llevarse a cabo, sino que buscaba revelar la verdad a través de la reacción de las madres. La verdadera madre, impulsada por un amor incondicional hacia su hijo, prefirió renunciar a él antes que verlo muerto, suplicando que se le entregara a la otra mujer para salvarle la vida. La otra, en cambio, aceptó mi veredicto, revelando así su falta de vínculo maternal con el niño. Inmediatamente, ordené detener la ejecución de la orden y declaré que el niño debía ser entregado a la primera mujer, la verdadera madre. Esta decisión no solo resolvió el caso, sino que también demostró la importancia de la sabiduría, la compasión y la capacidad de discernir la verdad en la administración de la justicia. Este acto de sabiduría se difundió rápidamente por todo Israel, y más allá, consolidando mi reputación como un rey justo y sabio, cuyo entendimiento superaba las meras leyes escritas, alcanzando la esencia misma de la justicia divina. Bajo mi reinado, Israel alcanzó una prosperidad sin precedentes, convirtiéndose en un centro de comercio, sabiduría y cultura, que atraía a personas de naciones lejanas. Esta era dorada fue, en parte, el resultado de mis esfuerzos diplomáticos, estableciendo alianzas estratégicas y fomentando relaciones comerciales que expandieron nuestra influencia y riqueza. Uno de los ejemplos más notables de estas relaciones fue mi alianza con Hiram, rey de Tiro, quien no solo proveyó los materiales y artesanos para la construcción del templo, sino que también estableció un acuerdo comercial. Juntos, lanzamos expediciones marítimas a Ofir y otros lugares lejanos, trayendo oro, plata, marfil, especias y maderas preciosas, enriqueciendo considerablemente el tesoro de Israel. Sin embargo, de todas las visitas y alianzas, la más famosa fue sin duda la de la reina de Saba. Atraída por los rumores de mi sabiduría y la grandeza de mi reino, la reina emprendió un largo viaje desde el sur
para ponerme a prueba con preguntas difíciles y acertijos. Le mostré todos mis conocimientos, el esplendor de mi corte y la magnificencia del templo. Impresionada por lo que vio y oyó, la reina proclamó que ni siquiera la mitad de mi grandeza le había sido contada, y me ofreció regalos ricos y exóticos, estableciendo una relación de respeto mutuo y entendimiento entre nuestros reinos. La prosperidad de Israel bajo mi gobierno permitió que dedicara recursos significativos a la adquisición de conocimientos y al estudio de diversas disciplinas, incluidas la botánica, la zoología y la astronomía. Me deleitaba en el estudio de las plantas, desde los cedros del Líbano hasta el hisopo que brota de los muros, y de los animales, aves, reptiles e insectos. Mi corte en Jerusalén se convirtió en un centro de aprendizaje e intercambio intelectual, atrayendo a sabios, científicos y filósofos de todas partes del mundo conocido. Además, mi pasión por los animales me llevó a crear jardines y parques en los alrededores de Jerusalén, donde se podían encontrar especies exóticas de plantas y animales traídos de tierras lejanas. Estos jardines no solo eran lugares de belleza y contemplación, sino también espacios de estudio y observación que contribuían a nuestro entendimiento de la naturaleza y sus ciclos. La riqueza de mi reino también se manifestó en la acumulación de tesoros materiales y en la construcción de obras majestuosas. El palacio que construí, por ejemplo, no solo era un testimonio de la arquitectura y el arte de la época, sino también un hogar para la vasta colección de artefactos, escrituras y objetos de valor incalculable que había reunido. Estos tesoros incluían oro y plata en cantidades casi inimaginables, joyas preciosas y obras de arte de gran belleza y significado. Sin embargo, a pesar de todas estas riquezas y el esplendor de mi corte, siempre entendí que el verdadero valor residía en el conocimiento y la sabiduría. Mi pasión por aprender y comprender el mundo alrededor de mí fue una constante a lo largo de mi vida, y busqué transmitir este amor por el conocimiento a través de mis escritos y proverbios, enseñando que la observación y el estudio de la creación de Dios pueden revelar profundas verdades sobre la vida y el universo. A través de mis escritos en la Biblia, los libros de Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares, quise cubrir todo lo que experimentamos en la vida, cómo buscamos saber más y entender el mundo, cómo pensamos sobre la vida y la muerte, y cómo vivimos el amor. Proverbios es como un libro de consejos para vivir bien. Aquí comparto ideas sobre ser una buena persona, tomar decisiones inteligentes y vivir con respeto hacia los demás y hacia Dios. Es una guía tanto para quien apenas está empezando a encontrar su camino, como para quien ya tiene experiencia y busca mantenerse en el buen camino. Eclesiastés es más profundo, donde reflexiono sobre qué significa realmente la vida. Hablo sobre cómo a veces lo que buscamos o lo que hacemos puede parecer sin sentido y cómo lo más importante es encontrar felicidad en las cosas sencillas de cada día, siempre recordando respetar y honrar a Dios. Cantar de los Cantares celebra el amor entre dos personas con poemas hermosos y emotivos. Es un libro que resalta cómo el amor es un regalo maravilloso y nos muestra la capacidad de sentir pasión y cariño profundo hacia otra persona. Juntando todo, estos libros ofrecen una mirada completa a la vida, desde consejos prácticos y reflexiones sobre nuestro paso por el mundo, hasta la importancia del amor. Quería dar una guía que no solo enseñe a vivir correctamente y con sabiduría, sino que también ayude a entender los grandes misterios de la vida y a valorar el amor en todas sus formas. El declive de mi reinado y mi alejamiento de los preceptos divinos son aspectos de mi historia que a menudo se discuten con una mezcla de fascinación y admonición. Una de las manifestaciones más notables de este alejamiento fue, sin duda, mi relación con las mujeres. Tuve 700 esposas de sangre real y 300 concubinas, una cifra que simboliza no solo la extensión de mi poder y riqueza, sino también la complejidad y, eventualmente, las consecuencias de mis decisiones personales. Mi corte en Jerusalén, en el apogeo de su esplendor y magnificencia, era un reflejo de la vasta influencia y riqueza acumulada durante mi reinado. Las alianzas matrimoniales con princesas de naciones vecinas y lejanas eran parte de la diplomacia de la época, buscando asegurar la paz y fortalecer las relaciones políticas con otros reinos. Sin embargo, estas uniones trajeron consigo no solo un entrelazamiento de linajes y poderes, sino también la introducción de costumbres y creencias religiosas extranjeras al corazón de Israel. A pesar de la sabiduría divinamente otorgada y mi temprano compromiso con seguir los caminos de Dios,
Me desvié al permitir, y en algunos casos, participar en la adoración de los dioses de mis esposas. Este sincretismo religioso fue no solo una transgresión de los mandamientos divinos, que claramente prohibían la idolatría, sino que también minó la pureza de la fe de Israel y comprometió mi relación con Dios. La Escritura narra cómo este alejamiento provocó la ira de Dios, quien advirtió que el reino sería dividido como consecuencia de mis acciones. Mi incapacidad para permanecer fiel a las leyes y preceptos divinos, a pesar de la sabiduría y las bendiciones recibidas, sirve como una advertencia sobre los peligros de la complacencia, el exceso y la influencia corruptora del poder y la riqueza. Mi vida, con sus triunfos y desaciertos, ofrece múltiples lecciones que trascienden el tiempo y la cultura, sirviendo como fuente de reflexión para todas las generaciones. Mi vida sirve como un recordatorio de que, a pesar de los dones y bendiciones que podamos recibir, la verdadera sabiduría yace en vivir una vida que honra a Dios, que busca el bienestar de los demás y que valora la humildad y la fidelidad por encima de las glorias temporales del mundo. Hoy quiero contarte una historia extraordinaria, una que comienza con un desafío abrumador. Mi pueblo recibió una amenaza como ninguna otra. Una vasta coalición de ejércitos se alzó contra nosotros. En ese momento crítico, en lugar de recurrir a la fuerza de nuestras armas, buscamos la protección divina. Nos arrodillamos, elevamos nuestras súplicas a Dios, y Él nos respondió con una promesa de victoria sin precedentes. Nos aseguró que no sería necesario luchar, simplemente debíamos presenciar cómo Él obraría en nuestro favor. Pero déjame contarte mi historia desde el principio, para que entiendas cómo llegamos a ese momento de fe inquebrantable. Mi nombre es Josafat, rey de Judá, y esta es mi historia. Al asumir el trono de Judá, mi corazón estaba lleno de una determinación firme: fortalecer nuestra fe en el Dios de nuestros padres y restaurar la justicia y la santidad que habían marcado los días de nuestro gran rey David. Era un tiempo en el que el pueblo necesitaba un líder que no solo gobernara con sabiduría y fuerza, sino también con devoción hacia Dios. Consciente de la importancia de la ley de Dios en la vida de mi pueblo, me dediqué a promover su enseñanza en todo Judá. No era suficiente que yo siguiera los caminos del Señor. Quería que cada habitante de Judá conociera su palabra, entendiera su voluntad y viviera de acuerdo con sus mandamientos. Para ello, enviamos a levitas, sacerdotes y líderes familiares a todas las ciudades, llevando consigo el libro de la ley. Su misión era enseñar al pueblo, asegurándose de que la sabiduría divina guiara cada aspecto de nuestra vida cotidiana. Pero mi empeño no se detuvo allí. Sabía que la justicia era el cimiento sobre el cual se construiría una sociedad piadosa. Por eso, establecí jueces en la tierra, en cada una de las ciudades fortificadas de Judá. A estos jueces les di una instrucción clara: actuar con temor al Señor, con fidelidad y con corazón íntegro. Considerad lo que hacéis, les advertí, porque no juzgáis para el hombre, sino para Jehová, quien está con vosotros en el juicio. Les hice ver que la justicia que ejercieran no era meramente humana, sino divina, y que debían juzgar no por favoritismo o ganancia personal, sino con la equidad y la verdad que vienen de Dios. Este fue el comienzo de mi reinado, un tiempo de renovación espiritual y reforma. Quería que Judá fuera un reino donde la ley de Dios resplandeciera en cada decisión, en cada veredicto y en cada corazón. Era mi más profunda convicción que solo bajo la guía divina podríamos encontrar verdadera paz, prosperidad y protección. Así inicié mi gobierno, con la vista puesta en lo alto y el corazón entregado al servicio de mi Dios y mi pueblo. En el curso de mi reinado, la política y las alianzas jugaron un papel crucial en la estabilidad y seguridad de nuestro reino. Con la mirada puesta en la preservación de la paz y el bienestar de Judá, extendí mi mano hacia el norte, hacia el reino de Israel, buscando fortalecer nuestros lazos a través de alianzas estratégicas. Mi primera gran alianza fue con el rey Acab de Israel, un rey poderoso, pero cuyas prácticas y devociones religiosas se desviaban significativamente de las nuestras. A pesar de nuestras diferencias, vimos un beneficio mutuo en unir fuerzas, tanto para enfrentar a enemigos comunes como para emprender proyectos que beneficiaran a ambos reinos. Uno de los momentos más significativos de esta alianza fue cuando me uní a Acab en una guerra contra los arameos, buscando recuperar Ramot de Galaad.
Antes de la batalla, consultamos a los profetas para buscar la voluntad divina. Aunque los profetas de Acab auguraron éxito, mi corazón buscaba una confirmación más fiel a Dios. Fue entonces cuando Micaías, un profeta del Señor, advirtió contra la campaña, prediciendo desastre para Acab. A pesar de su advertencia, la alianza procedió, y la batalla resultó en la caída de Acab, tal como había sido profetizado. Esta experiencia marcó profundamente mi entendimiento sobre la importancia de seguir fielmente la guía de Dios, por encima de las conveniencias políticas o militares. Después de la muerte de Acab, continué las alianzas con su hijo, buscando mantener la estabilidad y enfrentar juntos los desafíos que se presentaban a nuestros reinos. Sin embargo, no todas mis decisiones en este ámbito fueron acertadas. Mi intento de colaborar con Ococías, el hijo de Acab, en la construcción de una flota de barcos para comerciar con Tarsis fracasó, pues los barcos se rompieron antes de poder zarpar. Este fracaso fue interpretado por algunos de nuestros sabios y profetas como una señal de desaprobación divina hacia la alianza con un reino que seguía prácticas idolátricas. Estas experiencias con Israel me enseñaron lecciones valiosas sobre la importancia de equilibrar la diplomacia y las alianzas políticas con un compromiso inquebrantable con los principios y mandatos divinos. Aprendí que, aunque las alianzas pueden ser herramientas valiosas para la paz y la prosperidad, deben ser forjadas y mantenidas con sabiduría, discernimiento y una constante búsqueda de la voluntad de Dios. En un momento crítico de mi reinado, nos encontramos al borde de una catástrofe inminente. Frente a nosotros se alzaba un ejército combinado de moabitas, amonitas y otros, cuyas filas se extendían más allá de lo que la vista alcanzaba. Imagina por un momento estar en nuestros zapatos. Frente a ti, decenas de miles de soldados listos para el combate. Una marea de guerreros ansiosos por barrer con todo a su paso. Y ahí estábamos nosotros, un puñado comparativamente pequeño, sin la cantidad ni el armamento para igualar su fuerza. La diferencia era abismal. Era como si cada uno de nuestros soldados tuviera que enfrentarse a decenas de enemigos por sí solo. Ante esta situación desalentadora, decidí buscar la intervención divina. Nos reunimos todos, desde las más pequeñas aldeas hasta las grandes ciudades, para presentar nuestra causa ante Dios. De pie frente al templo, con mi pueblo reunido en ayuno y oración, elevé mi voz al cielo diciendo: «Oh Señor, Dios de nuestros antepasados, ¿no eres tú el que expulsó a los habitantes de esta tierra ante tu pueblo Israel y se la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella, y han construido un santuario para tu nombre, diciendo: si el mal nos sobreviene, la espada del juicio, la pestilencia o el hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y clamaremos a ti en nuestra angustia, y tú nos oirás y salvarás. Y ahora, aquí están estos hombres de Amón, Moab y el monte Seir. ¿No nos dejarás juzgarlos? Pues no tenemos fuerza contra esta gran multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están puestos en ti». Mi oración fue un reconocimiento de nuestra total incapacidad para enfrentar la amenaza por nuestras propias fuerzas y una declaración de dependencia completa en Dios. No pedimos victoria para gloriarnos en nuestro poder, sino salvación de aquel que prometió estar con nosotros. La respuesta a nuestra humilde súplica fue una promesa de liberación que nos llenó de esperanza. A través del profeta Jaziel, Dios nos aseguró que no necesitábamos luchar en esa batalla. Él pelearía por nosotros. Con fe en sus palabras, marchamos al encuentro del enemigo, no con armas preparadas, sino con alabanzas en nuestros labios. Esta decisión no fue simplemente una estrategia de batalla inusual, fue una afirmación de nuestra fe, una demostración de nuestra total dependencia de la providencia divina. Y Dios, fiel a su naturaleza, respondió de manera espectacular. Mientras nuestros cantores lideraban el camino, elevando sus voces en alabanza a Dios, ocurrió algo extraordinario, algo que solo puede describirse como un milagro. A pesar de que nuestro enemigo tenía una ventaja numérica abrumadora, se vieron envueltos en una confusión total. La victoria que siguió fue un testimonio de la fidelidad de Dios. Él, en su infinita sabiduría y poder,
interviene de una manera milagrosa. Al alabarle, vimos cómo nuestros enemigos se volvían unos contra otros en confusión total. Los enemigos, que habían venido unidos por el propósito común de nuestra destrucción, de repente se encuentran atrapados en un tumulto de sospechas y miedo. Empiezan a ver amenazas donde no las hay, confundiendo a sus propios aliados con adversarios. Esta confusión crece, se intensifica, hasta que, impulsados por el pánico y el engaño, comienzan a atacarse entre sí. Cada soldado, cada guerrero que había venido con la intención de derramar nuestra sangre, ahora lucha en una batalla fratricida, cayendo no por nuestra mano, sino por la de sus propios compañeros. Cuando finalmente llegamos al campo de batalla, el espectáculo que nos recibe es sobrecogedor. En lugar de encontrarnos con un ejército listo para la batalla, vemos un vasto terreno cubierto de cuerpos caídos. No hay enemigo al que enfrentar. La batalla ha sido ganada sin que hayamos tenido que luchar. El botín dejado por el ejército enemigo es tan vasto que nos lleva 3 días completos recogerlo todo. Oro, plata, armas y provisiones, riquezas que nunca habíamos imaginado. Todas ahora son nuestras, no por conquista, sino por la gracia de Dios. Con nuestros corazones desbordantes de gratitud y asombro por lo que Dios ha hecho por nosotros, regresamos a Jerusalén. La alegría de nuestra victoria se transforma en adoración y agradecimiento, mientras entramos al templo del Señor para ofrecerle nuestra alabanza. Esta victoria no solo fortalece nuestra fe, sino que también se convierte en un testimonio eterno de la providencia divina. Una historia que contaríamos a las generaciones futuras sobre cómo, cuando confiamos plenamente en Dios, Él obra en formas que desafían toda explicación humana. Si te ha inspirado o conmovido esta narración, te invito a darle me gusta a este video y a compartirlo para que otros también puedan ser alentados por estas poderosas lecciones de vida. No olvides dejar tus comentarios. Me encantaría saber qué piensas y cómo estas historias han tocado tu corazón. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal Historias Sagradas para más relatos como el mío, donde la fe y la historia se entrelazan para revelarnos el inmenso amor y poder de Dios en nuestras vidas. Hasta la próxima.